Por parte de la empresa Parking Entrevías S.L. solicitan al Ayuntamiento la resolución del contrato. La resolución del contrato en el que básicamente se fundamentan en que no se han otorgado las subvenciones que habían solicitado, solicitando igualmente una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de las condiciones pactadas. Como han podido comprobar, por parte del Grupo de Gobierno se propone a este Pleno la desestimación de dicha petición, básicamente porque, tal y como se desprende en el informe económico y el informe jurídico, las cuentas y los datos económicos y los resultados económicos de la explotación durante los años 2009 y 2010, en base a los cuales solicitan las distintas cantidades, no se ajustan a lo establecido por las propias condiciones de la concesión. Como han podido comprobar, hay unas cuentas de explotación para la concesión específica con una estructura a la que no se ajusta la empresa tanto para el ejercicio 2009 como para el ejercicio 2010. De ahí que aunque se ha descendido al estudio de dichos datos económicos, pero al no ajustarse a los parámetros establecidos en la concesión, respecto a los cuales la propia empresa dio su conformidad cuando aceptó la explotación de dicho parking y la construcción de él y de la plaza, pues en base a esto es por lo que por parte del Grupo de Gobierno, hasta que no presenten los datos económicos ajustados a dicha estructura, no se podrá determinar realmente cuál es la subvención y si efectivamente el Ayuntamiento debe de llevar a cabo el abono de dicha subvención y en qué cuantía. Nada más. Buenos días. Bueno, como recuerdan, nos dieron esto el otro día, nos lo dieron en la Junta de Portavoces previa al Pleno de la semana pasada y nosotros, pues bueno, comentamos aquí que no nos parecía oportuno el tratarlo aquí sin haber dado tiempo a que leyéramos esta documentación con tranquilidad. Yo cuando estaba en casa y estaba leyendo y estaba preparando este pleno junto con mis compañeros, pues realmente me iba cabreando. Digo, ¿cómo es posible que esto intentaran que se tratara como una urgencia sin que hubiéramos tenido tiempo a analizarlo detenidamente? Porque es un tema muy serio y es un tema muy grave, es un tema gravísimo. Después empecé a ver y vi con el tema de los plazos y vi que vamos tan ya pasados sobradamente de todos los plazos que sinceramente tampoco entendía yo la urgencia de que tuviera que ser ese día. Es decir, es que bueno, finalmente pues aquí se dio un plazo más largo y hoy estamos aquí. También he visto con el tema de las fechas, este es un escrito que se presenta el 11 de noviembre, la empresa presenta este escrito el 11 de noviembre en el registro de la comunidad autónoma, creo que tiene entrada aquí en el Ayuntamiento el día 16, parece ser, pero en cualquier caso ya se tenía conocimiento de él en noviembre cuando tratamos el tema del cierre del parking aquí en el Pleno. Y yo recuerdo una serie de preguntas que hice aquí en este Pleno y a las cuales no se me contestó a ninguna y muchas de ellas tenían respuesta ya al tener conocimiento de este escrito. Entonces, pues yo tengo la impresión de que aquí se está ocultando información con el tema del parking. Mucha información con el tema del parking. Yo creo que esto empieza a ser el remate de una pésima gestión. Es decir, el remate de una gestión que nos llevó a construir un parking cuando ya se sabía de antemano que no era viable. Y se sabía de antemano porque lo estaban diciendo las propias empresas que lo iban a construir. Tengo aquí la copia de la documentación técnica en la página donde lo dicen las mismas empresas. Y recuerdo textualmente lo que dice. Dicen, a nuestro juicio, el proyecto no es viable económica y financieramente si no se cuenta con una subvención anual por parte del Ayuntamiento para la mayor parte del periodo concesional, construcción y explotación. Sí, ya lo sabíamos antes, a pesar de eso seguimos adelante y ahora pues estamos llegando a este momento en el cual pues este parking no solamente está cerrado, sino que la empresa ya ni lo quiere, es decir, ya se lo quiere devolver al Ayuntamiento. Luego, además, yo creo que durante todo este periodo, durante todos estos años, hemos tenido incluso que claudicar básicamente delante de la empresa por las condiciones que iba poniendo y, como ustedes bien saben, con la modificación incluso de condiciones que ya se dio en el año 2009. Aquí hemos tenido
aquí el hecho de la falta de información con este tema no es algo nuevo, es algo que se ha venido dando durante todo el periodo de gestión del parking. Aquí, por eso ya prácticamente casi todas las decisiones se han ido adoptando en juntas de gobierno y al final pues nosotros hemos tenido que ir siempre a remolque y 7 detrás. Si al final era la Junta de Gobierno la que tenía la potestad de acordar todo lo relativo a este contrato de concesión, en Junta de Gobierno cuando se resuelve con la empresa el cambio de las condiciones primeras, como es el aumento de plazas, como es el aumento del costo de la obra, es quien autoriza a la empresa que constituyera una hipoteca sobre la concesión, es decir, algo que ahora pues una losa un poquito más grande que la que ya había en un principio, y es también la que acuerda que el importe de la subvención fuera 3 millones superior, la subvención final, a la inicialmente acordado. Es decir, y todo eso, pues, pienso yo que tenía envergadura suficiente para haber venido también a pleno. Yo esta situación me plantea, esta situación y sobre todo este ocultamiento de información, y repito, desde noviembre hasta aquí que no hayamos sabido nada y que en el mismo pleno de noviembre no se nos diera información ni respuesta a todas las preguntas que planteamos, pues a mí me plantea y me genera bastante dudas, tanto en la actuación de la empresa, en la petición de la empresa, como incluso en la actuación del ayuntamiento. Y ahora pues voy a ir dando un repaso también al documento este. Yo no sé si esto es solamente la punta del iceberg de algo más gordo, y yo no sé por qué, pero a mí se me hacen asociaciones de ideas en la cabeza y me está viniendo, no sé, me vienen cosas a la cabeza, por ejemplo, contratos de basuras, etcétera, que yo no sé por qué. Insisto, el escrito de la empresa tiene entrada en este ayuntamiento en noviembre. Estamos hablando de noviembre de 2011 y hoy estamos a 4 de junio de 2012. La semana pasada estábamos a finales de mayo. Si era tan importante, ¿por qué no se ha traído antes a pleno? Porque aquí mismo estamos hablando de que el periodo en el cual esto tenía que haberse aprobado y contestado era de 3 meses. Y han pasado 6 meses largos. 6 meses largos. ¿Por qué no se ha traído antes a pleno? ¿Qué se estaba esperando? Yo no sé. ¿Se estaba esperando que se fuera la interventora anterior? ¿Se estaba esperando que se aprobara el plan de ajustes? ¿Se estaban esperando las dos cosas? No lo sé. No sé lo que se estaba esperando. Yo esta tardanza no la entiendo y me gustaría que me la explicaran. Porque a mí este perjuicio, estos 3 meses nos pueden acarrear un grave perjuicio. Y yo supongo que ustedes lo sabrán. Nos puede acarrear un grave perjuicio. Puede que sea un motivo porque lo que en los tribunales se estime lo que está pidiendo la empresa. Y entonces, pues, una vez más, por esta dejadez, por este dejar pasar los plazos, usted supongo que sabe y habrá leído sentencias al respecto, en la empresa se nombran varias, pues que tenemos más de un 90% de posibilidades de que los tribunales, por este único motivo, den la razón a la empresa. Entonces, estamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación muy complicada. Yo lo recuerdo que cada vez que esto hemos tenido que ir trayendo aquí, los puntos que han ido viniendo, pues el PSOE se ha ido oponiendo y ahora el tiempo nos da la razón de que es que había cosas que no podíamos tirar adelante. Yo cuando leo aquí en la primera página únicamente, simplemente en la primera página, que habla de acuerdo con el proyecto adjudicado, se contemplaba inicialmente una cuantía máxima para las obras e instalaciones de la concesión por valor de 9 millones y pico de euros y se aumenta a 12 millones y pico. Y esto es una de las cosas que va pidiendo ahora la empresa. Después, la subvención a satisfacer por el Ayuntamiento de Alcantarilla sube de 5 millones y pico. Se establece ahí finalmente por un acuerdo de la Junta de Gobierno en 8.222.548,74 euros. La subvención total final que tenía que entregar el Ayuntamiento a la empresa, 8 millones y pico. Y luego la política de silencio que ha seguido el Ayuntamiento con esta empresa. Aquí la misma empresa nos habla que el 12 de agosto del año 2010 se solicita el pago de la subvención de 2009 por un importe de 616.000 euros y pico, sin recibirse contestación alguna por este Ayuntamiento. El Ayuntamiento no contesta. Después, dicha solicitud fue reiterada el 24 de enero de 2011, sin que tampoco se recibiera contestación alguna por parte de la empresa. El Ayuntamiento sigue sin contestar. No entiendo esta política de silencio. Después, en cuanto a la subvención relativa al ejercicio de 2010, la solicita la empresa el 6 de mayo de 2011 y nos pide aquí 927.753 euros con 66 céntimos y tampoco contesta el Ayuntamiento. Explíqueme usted esta política de silencio, ¿por qué? Después se va produciendo ya, el tiempo va corriendo, se produce el impago por periodo superior a 6 meses, lo cual ya de por sí es causa de resolución del contrato. El 5 de agosto de 2011 la empresa vuelve a reclamar formalmente los pagos atrasados sin que tampoco reciban contestación expresa alguna por parte del Ayuntamiento. Y yo es que sigo sin entenderlo. Estamos dejando que corran los tiempos, estamos dejando que pasen el periodo de 6 meses sin pagar
insisto, lo cual ya de por sí es causa de resolución del contrato, y el ayuntamiento sin abrir la boca y sin dar ningún tipo de explicación. Pero es que después llega, a final de año, llega noviembre, cuando la empresa mete este escrito en el registro, presenta este escrito en el registro, tenemos un tiempo de 3 meses para contestar y se nos van 6 meses. Y sigue el ayuntamiento sin contestar. Entonces, ¿esta política de silencio a qué se debe? ¿Es algún tipo de estrategia? ¿Es simplemente abandono? ¿Es dejadez? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe este tipo de actitud? Yo pienso que con todo esto estamos dando argumentos a la empresa. Cuando la empresa llegue a los tribunales va a tener muchos argumentos para decir que ellos lo han intentado y el ayuntamiento no. Es decir, estamos dando muchos argumentos a la empresa. A mí yo me pongo a leer aquí el resto del escrito y el resto del escrito, yo qué sé, muy preocupante. Te pones a leer todo lo que pide la empresa, efectos de la resolución. En primer lugar, cuando habla de daños emergentes, dice, en nuestro caso este concepto se corresponde claramente con el importe de las obras y construcciones realizadas por el concesionario, que han sido fijadas en 12.491.587,52 euros. Eso es lo que está pidiendo la empresa de entrada. Importe al que habrá que descontarse su grado de amortización en función del tiempo que transcurra hasta su reversión a la Administración. Y la reversión, tal y como lo están solicitando, está siendo muy poquito tiempo. Si nos están pidiendo una cantidad millonaria que yo creo que este ayuntamiento no está en condiciones de asumir. Nos piden también, a esto pues hay que sumar después, el tema de las subvenciones. Sí es cierto que luego en el informe de intervención pues nos dan cantidades distintas. Ahora miraremos el informe de intervención, pero las cantidades que nos está reclamando la empresa, desde luego que ponen los pelos de punta. 616.085 euros para el año 2009, 927.753 para el año 2010, muy superiores a los 300.000 aquellos de los que siempre hemos estado hablando como de dinero para el equilibrio económico-financiero. Sí, y además otras subvenciones que correspondan a ejercicios futuros. Y aquí falta la de 2011, supongo que no lo habrán calculado. Y luego estamos hablando de que estas son, dice la empresa, obligaciones expresamente asumidas por la Administración en virtud del contrato y su adenda posterior. La adenda, aquella que todo fue al alza. Luego nos están pidiendo por el lucro cesante, el beneficio industrial, el 6%, 749.495,25 euros. Y luego, pues nada más, el interés legal, moratorio, costes financieros que correspondan al importe de la inversión realizada durante el tiempo que medie, desde la presente reclamación hasta su completo pago. Y todo esto, pues las consecuencias también, la reversión de las instalaciones y terrenos objeto de la concesión. La empresa nos viene a decir que nos quedemos con el parking, que le paguemos su dinero, que ellos se largan y aquí tenemos el parking. Y luego además pues piden, lógicamente, la devolución de las garantías y ejecutarse simultáneamente con el acto que dictamine la resolución ya en vía administrativa, ya en vía judicial. Me da mucho miedo todo esto sería hundir al ayuntamiento y me da mucho miedo la política de silencio y el tiempo que estamos tardando en contactar a la empresa. Y que, repito, según las sentencias que vamos leyendo, prácticamente hay más de un 90% de posibilidades de que la justicia le dé la razón a la empresa por el abandono que el ayuntamiento ha tenido en este tema, el abandono en cuanto a contestar y a dar respuesta a las demandas de la empresa. Luego, si nos vamos a los escritos, el escrito de la intervención, aquí voy a ser más breve. El escrito de la intervención yo lo que veo es que únicamente hace referencia a lo que son el tema de las subvenciones. De hecho, lo dice expresamente el mismo escrito, que solo hace referencia a las subvenciones de 2009 y 2010, pero no se refiere en absoluto al tema al resto de las demandas de la empresa. A lo mejor en la intervención eso es normal, pero no sé, luego veo también el informe de ACAL y a lo mejor en el informe de ACAL ya no sería tan normal. Yo creo que a lo mejor ese informe debería de dar respuesta o dar una sugerencia o dar alguna explicación a todas las demás demandas de la empresa, y no. Y curiosamente lo que veo también en el informe de ACAL es que es posterior al escrito de intervención. El escrito de intervención lleva fecha de 24 de mayo y el informe de ACAL lleva fecha de 28 de mayo. Es posterior a la intervención. Y a mí me sorprende un poquito este orden. ¿No debería ser al revés? Primero el ayuntamiento no debería de informarse con la empresa asesora y después emitir sus propios informes. Es decir, y luego también en cuanto al contenido de este escrito de ACAL, pues da la impresión de que está intentando escurrir el bulto, sinceramente. Es decir, según dice intervención, según dice intervención, según dice intervención. Es decir, como si no fueran ellos quienes dijeran y únicamente se justifican en lo que dice la intervención. Da la impresión de que una forma de decir, mira, a mí esto no me paséis este mochuelo. Es la impresión que me da cuando me pongo a leer el escrito de ACAL. Yo, por concluir, creo que en este tema hay cosas que se nos escapan.
Aquí yo me pongo a leer esto y tengo la impresión de que no tengo toda la información, de que aquí hay cosas que se nos escapan, de que aquí hay cosas más profundas de las que realmente estamos hablando, que no únicamente estamos hablando del parking. Sinceramente, desconozco cuáles son esas cosas, pero es una sensación que tengo, de que esto es simplemente parte de algo mucho mayor. Intentaremos enterarnos, pero bueno, esto es la sensación que yo tengo. Y en cualquier caso, pues yo no sé si esto es un nuevo ejemplo de esa incapacidad, ineficacia, incompetencia de la que hablaba la comunidad autónoma ya cuando perdieron en 2008 aquella subvención de 600 y pico mil euros, únicamente por no pedirla. Yo no sé si también, esta dejación en los plazos, esto dejar que el tiempo corra sin contestar y sin dar respuesta a este tema, pues sí tendrá también algo que ver con eso. Lo que nos quedamos en nuestro grupo es con muchísima preocupación por la situación que el tema del parking puede dejar al ayuntamiento. Preocupación que ya le manifestamos en el pleno de noviembre y a la cual ustedes no nos dieron ninguna respuesta, a pesar de que ya conocían de la existencia de este escrito. Nada más de momento. Bueno, antes de explicar cuál va a ser nuestra postura a la hora de votar la propuesta de moción por parte del equipo de Gobierno, sí hacer una serie de consideraciones, breves también. Estamos hablando de la obra de mayor envergadura que se ha hecho en la historia de la democracia aquí en nuestro pueblo y hoy creo que lo que se comienza o se inicia aquí es un largo camino que va a ir transcurriendo, pues, por lo que vemos en los tribunales, ¿no? No nos vamos a erigir nosotros en jueces y parte de este asunto, ¿no? Sí que tenemos que decir que, a pesar de que se ha dicho aquí en este pleno que esta es una de las obras mejor financiadas, puesto que se va a financiar en 40 años, lo cierto y verdad es que se paga un precio muy superior al que nosotros estimamos que debería de haber tenido esta obra y, al haberlo dilatado también en el tiempo, pues se va a hacer un pago pues sobredimensionado pues por el costo y los intereses. En este caso también vemos que la empresa razona o fundamenta sus reclamaciones en hechos bastante bien fundamentados, con lo cual pues entendemos que más tarde o más temprano pues tendrán parte o buena parte de razón. No vamos a entrar nosotros a decir si la tiene o no la tiene, pues nosotros somos parte de esta corporación y de este pueblo. Sí que vemos pues que al final al pueblo de Alcantarilla esto le va a costar una millonada. 12,5 millones que inicialmente se han cerrado, ¿no?, al final del contrato, que más la falta de concesión, la falta de explotación de la concesión, que como todos sabemos está cerrado. De hecho, se aprobó en Junta de Gobierno del 27 de marzo de que a partir de forma inmediata empezaría a generar ingresos para que en el plan de viabilidad obtuviéramos los 300.000 euros que hacían falta para compensar la subvención que había que pagar. No tenemos claro, puesto que no tenemos el contrato, y cada vez que leemos algo lo leemos o bien por una de las partes, en este caso la empresa, o bien por parte de los servicios de asesoría del ayuntamiento, como es el caso de ACAL, en donde, bueno, pues nos ponen algunas de las cláusulas del contrato, pero no tenemos el contrato al completo. Dicho todo esto, sí que tenemos que decir que nosotros nos vamos a abstener, puesto que esto va a terminar en un juzgado y estaremos durante un largo tiempo debatiendo este tema. Pues nuestra postura va a ser, por un lado, reconocerle a la empresa que efectivamente se le adeudan unas cantidades. Yo entiendo, y la forma de proceder creo que debería de ser, si no son las cantidades que ellos reclaman, pues se les deberían de haber pagado las que ustedes hubieran estimado oportunas. Si eso no puede ser legalmente así, pues se le hubiera contestado, como decía el señor Sabater, en tiempo y forma, cosa que tampoco se ha hecho. Por otro lado, la respuesta de nuestros servicios jurídicos, atendiendo a un estudio de viabilidad, pues no sé si eso es lo que se recoge en el contrato o no. Es decir, no sé si un juez estimará que, puesto que son solo 82 días los transcurridos del primer año, no lo sé. Leyendo el contrato pues se sabrá si la subvención se paga por años completos o se paga en función del estudio de viabilidad. Concluyo diciendo que, puesto que no vamos a entrar en si la empresa lleva razón o nosotros llevamos razón, nuestra postura va a ser, en este caso, la de abstención. Nada más. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues desde Izquierda Unida Verde ya considerábamos desde el principio del planteamiento de esta gran obra faraónica en nuestro municipio. Nuestra postura fue en contra, seguimos estando en contra, y desde luego esto no hay por dónde cogerlo.
no hay que dudar de la mala gestión. La mala gestión, con lo que está pasando ahora, con la realidad existente, es súper evidente. Es decir, esto se ha hecho desde el principio mal y esto está siendo el resultado de esa mala realización y de esa mala pues, el encaminamiento que tomó esta obra desde el principio, cuando había un informe en el que se decía que esa obra no iba a ser viable. El ayuntamiento aún así sigue para adelante, esa obra se hace con todas las consecuencias, pero metiendo al pueblo de Alcantarilla en un fregado impresionante, porque si ya debemos dinero, pues con esto que va a ir seguro a los juzgados y que seguramente le dará a la empresa le dará la razón, pues nos va a costar muchísimo más dinero a los vecinos y vecinas de Alcantarilla, que al final es lo que desde el Grupo de Izquierda Unida Verde nos preocupa. Porque aquí se nos olvida de que se fue adelante con una obra que no era necesaria para el pueblo, que se ha hecho una millonada de inversión en algo que el pueblo realmente no necesitaba y que incluso en el mismo informe que se presenta, tanto por parte de la asesoría jurídica como por parte de la empresa, ahí se muestra que existía en el municipio suficiente aparcamiento, encima público, que la empresa lo utiliza como recurso para explicar la no viabilidad actual del aparcamiento. Yo creo, y creo que, vamos, segurísimo, que aquí hay muchos, pero muchos intereses ocultos y mucho negocio que se ha hecho con esta gran obra. Y esa es la pena, que los vecinos y vecinas de Alcantarilla no sean conscientes de este trapicheo urbanístico que se ha hecho desde este ayuntamiento. Así de claro lo digo. Y si me tengo que retractar, me retractaré, pero creo que no voy mal encaminada, señora Guijarro, no voy mal encaminada. Porque por los resultados y por las noticias que estamos teniendo y por la falta de información total, el incumplimiento de los plazos, pues cada uno tiene su juicio. Esto no tiene ninguna viabilidad, no tiene transparencia, no tiene, ningún tipo, ocultando información. Porque aquí, en este ayuntamiento, se saben las cosas desde hace tiempo. No se han traído a pleno. Algo tan importante que estamos hablando de millones de euros. De millones de euros, que ¿dónde están esos millones de euros? ¿De dónde van a responder ustedes? ¿De los bancos? Claro, los bancos. Aquí la tranquilidad de jugar con el dinero de los vecinos y vecinas de Alcantarilla, arriesgando, porque esto, si sale adelante, esto es la ruina total del ayuntamiento. Aquí ya perfectamente echamos la persiana y todos los vecinos y vecinas de Alcantarilla a sacarse los billetes de los bolsillos para poder pagar este disparate. Luego, otra cosa que criticamos y es el hecho de que el informe que se presenta desde la intervención se presente antes que el informe de la asesoría jurídica. Algo que para mí es totalmente... Yo no soy una especialista jurídica, no tengo la verdad idea en ese sentido, pero no me parece, al fin y al cabo, y además es que es un corte y pega realmente, porque cuando se lee el informe de la asesoría jurídica, realmente es que son casi palabras textuales del informe de intervención. O sea que también mi duda en cuanto a la imparcialidad de la propia asesoría jurídica, en cuanto a cómo se está llevando también la resolución o la postura que el ayuntamiento toma para pedir que se desestime la resolución del contrato. Nosotros, desde luego, estuvimos en contra de la construcción del parking. Hoy es realidad que el parking lo que va a suponer, lo que está suponiendo, son nada más que pérdidas y problemas para los vecinos y vecinas de Alcantarilla y, por lo tanto, nosotros nos postulamos en contra de lo que aquí se propone. Nada más. Bien. Vamos a ver. Por ir repasando un poco, hay algunos puntos, desde luego, en lo que sí coinciden todos es en reparar en cuestiones de fechas, en vez de llegar al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que esta empresa está solicitando una serie de cuestiones y que por parte, en base a unos hechos,
y que por parte del grupo de gobierno, por parte del ayuntamiento, se fundamenta en densos informes, tanto jurídicos como económicos, aportados al expediente para desestimar dichas pretensiones. Se quedan ustedes en fechas, en oscurantismo. ¿En oscurantismo de qué? Es que esto se tenía que haber traído a pleno. Se ha traído a pleno cuando se ha estudiado por parte de los asesores jurídicos. Pero ¿se ha traído a pleno o no se ha traído a pleno? Toda la documentación es pública, tanto la documentación que se tramite en la Junta de Gobierno como lo que se ha tramitado con respecto a la explotación del parking. Vuelven ustedes a insistir, porque desde luego en lo que no voy a entrar es en los despropósitos vertidos por parte de Izquierda Unida, no voy a entrar, porque creo que están fuera de lugar. Por lo tanto, me voy a ceñir a lo que realmente nos trae hoy, esta mañana, este pleno. Miren ustedes, la explotación, tanto la contratación como la explotación del parking, estaban sujetos a unas condiciones, una concesión donde existían una serie de cláusulas. A esas cláusulas es a las que se tenía que atener la empresa adjudicataria de dicha obra y de dicha explotación. Términos a los que no se ajusta, y creo que viene bastante claro en el informe económico. Como pueden ver, en la cláusula 9ª del contrato, porque hablan ustedes, es que están solicitando una subvención, están solicitando para el año 2009, están solicitando una subvención de 600 y pico mil euros. Vamos a ver, ¿no han leído la documentación? ¿No se han dado cuenta lo que dicen los asesores jurídicos y económicos? Que no es esa la subvención y por eso no se concede. ¿Pero por qué no es esa? Porque la empresa no se ajusta a los términos de la concesión. Pero es que igual para la subvención del 2010, donde tratan de repercutirnos una serie de gastos financieros que no nos atañe. Y en estos informes se establecen una serie de fundamentación en virtud de la cual y en base y protegiendo el interés general se desestiman las pretensiones de la empresa. Insisto en el interés general porque por los términos en los que se han pronunciado los distintos grupos de la oposición, parece que están más o a favor de la empresa o poniendo en duda lo que por parte del grupo de gobierno y los términos en los que consta en el propio informe. Hablan ustedes y vuelven a insistir en que este proyecto no es viable. Vuelven a insistir, este proyecto no es viable. Pues yo creo que realmente este fin de semana ustedes no se han repasado la documentación que se les entregó, porque si van ustedes a la página 13 del informe económico, podrán comprobar que la explotación es viable y que conforme a los datos económicos arroja unos datos de superávit. Aquí está en el informe económico, no se rían, aquí están los resultados económicos. La explotación del parking de Entrevías es viable y aquí están los informes que se traen hoy a pleno. Absolutamente viable. Ahora bien, lo que no es viable son las subvenciones que, según la empresa, este ayuntamiento les debe y que, conforme a los datos que ellos nos han proporcionado, entendemos por nuestra parte que no son tales cantidades y que tendrán que traer a este ayuntamiento realmente los datos ajustados a la cuenta de explotación establecida en la concesión y a la cual se deben de ajustar.
Para solicitar la subvención del 2009 se presentan única y exclusivamente unas cuentas anuales y además contemplando todo el año, cuando en realidad la explotación se inició a partir de octubre del 2009. Y con respecto al 2010 tratan de repercutir una serie de gastos financieros que, conforme a la concesión, forman parte del riesgo y ventura de la empresa, por lo tanto no le corresponde al ayuntamiento pagarlo. El Grupo de Gobierno está defendiendo los intereses generales de este municipio. El Grupo de Gobierno lo que ha pretendido siempre es que este municipio avance en la región, avance. Y de ahí la regeneración de lo que se ha convertido en el centro de nuestro municipio. Y de ahí el haber apostado muy fuerte por esa zona donde hay y donde se concentra un gran área comercial y donde pues se pretende por parte del Grupo de Gobierno pues eso, que el municipio siga avanzando y desarrollándose. Por tanto, creo que ustedes vuelven a repararse en cuestiones nimias que no vienen al caso y que el fondo de la cuestión es eso, que la empresa está solicitando unas cantidades de dinero con respecto a las cuales entendemos que no son las que solicitan. Nada más. Cuando hablando de este tema dice usted que únicamente lo que intenta es que el municipio avance, me recuerda a aquel general que nunca retrocedía, únicamente de vez en cuando avanzaba hacia la retaguardia. Es decir, y creo que eso es lo que estamos avanzando con el tema del parking, estamos avanzando hacia la retaguardia, porque menuda losa se nos va a quedar aquí en este pueblo con este tema del parking. Insiste usted, desde el principio habla de que no estamos entrando en el fondo de la cuestión, sino que nos estamos quedando en cuestiones nimias. Para usted las fechas son unas cuestiones nimias. Y estamos hablando, cuando hablamos aquí de las fechas, yo lo recuerdo que por el hecho de incumplir sus obligaciones, porque las obligaciones también son del ayuntamiento, por el tiempo de 6 meses, pues eso es una de las causas de rescisión del contrato. Una de las causas de rescisión del contrato. Por lo tanto, el tema de las fechas no es ninguna cuestión nimia. Y cuando estamos hablando de los 3 meses que llevan ustedes sin contestar, cuando todo el tiempo que ha cedido los 3 meses sin contestar este escrito, lo que estamos hablando es de que posiblemente sea uno de los motivos por los cuales la justicia dé la razón a la empresa. Porque en estos casos, como usted debe de conocer muy bien, el silencio se considera estimatorio. Y así hay muchas sentencias que así lo dicen. Por lo tanto, cuando estamos hablando de las fechas, no estamos hablando de cuestiones nimias, en absoluto. Y yo le diría a usted también, yo sigo insistiendo en el hecho de que si todas estas subvenciones en las cuales se basan básicamente el informe de intervención y el de la asesoría jurídica, que no hace más que repetir el informe de intervención, casi podríamos decir que únicamente tenemos un informe repetido en 2 ocasiones, porque viene a decir lo mismo el de aquel que el otro y solamente hace referencia al otro. Pues si en todas estas cuestiones de las subvenciones la empresa lo que pedía no tenía razón, ¿por qué no se lo contestaban ustedes? ¿Por qué no se lo contestaban ustedes? ¿Por qué siempre ante las solicitudes de la empresa y ante las peticiones de la empresa su actitud era el silencio? Hay un refrán español que dice que el que calla otorga. A lo mejor, yo no sé ustedes si es que estaban dando la razón implícita a la empresa. Yo no lo sé. En cualquier caso, no me diga usted que no es una actuación como mínimo, pues de un poquito abandono. Es decir, el hecho de no contestar cuando te están reclamando unas cantidades impresionantes y tú piensas que no tienen razón. Entonces, yo creo que lo mínimo que se puede hacer es contestarle a la empresa, mira, estas cantidades que tú estás pidiendo no tienen razón, por esto y por esto. Cuando te callas y además durante años, porque estamos hablando de que las primeras venían creo que en 2010 y estamos ya en 2012. Dice que hay densos informes que no llegan ni siquiera a abordar todos los puntos del escrito de la empresa. Entonces, esos densos informes se quedan en la parte de las subvenciones y no entran en las demás. Y creo que aquí hay otras cosas que son importantes. Se está pidiendo la rescisión del contrato, se está pidiendo la reversión de la obra y de los terrenos al ayuntamiento. Y se están pidiendo cantidades que no son únicamente las de las subvenciones, se están pidiendo cantidades también como es el pago de los 12 millones, quitándole la parte que corresponda ya al tiempo transcurrido. Y sigue usted hablando de que las cláusulas las tiene que cumplir la empresa, también el ayuntamiento, ¿no? El contrato lo firmó el ayuntamiento voluntariamente. También el ayuntamiento tiene que cumplir con el contrato, no solamente la empresa. El ayuntamiento también tiene sus obligaciones ahí y no todo es a riesgo y ventura de la empresa. Por eso el ayuntamiento firmó la concesión de subvenciones para restablecer el equilibrio económico y financiero.
porque no todo es a riesgo y ventura de la empresa. El ayuntamiento tiene aquí también una responsabilidad que tiene firmada, y que tiene firmada en un contrato. Yo lo que sí que no puedo admitir es que diga que nosotros parece que estamos a favor de la empresa. Nosotros estamos a favor del pueblo de Alcantarilla. Y en este caso al pueblo de Alcantarilla creo que se le está haciendo flaco favor con la actitud que llevan ustedes en esta actuación. Porque puede que nos veamos, además ya de un endeudamiento del que difícilmente podemos hacer frente, puede que este endeudamiento se multiplique con este tema. Es decir, aquí como la justicia, y es muy probable, hay muchísimas posibilidades de la razón a la empresa, ya es lo que nos faltaba. Esto yo que ya no sé cómo se va a hacer frente a esto. Usted a lo mejor está tranquila, yo estoy muy preocupado. ¿Se ha traído a pleno? Sí, pero muy tarde, como mínimo 3 meses tarde. Si tenían 3 meses para traerlo, han pasado ya 6 meses y medio. Es decir, como mínimo lo han traído a pleno 3 meses tarde. Y en cualquier caso les recuerdo que ya de este tema hablamos en el pleno de noviembre y ustedes no sacaron nada de este escrito cuando ya lo tenían 2 semanas en el cajón. Ni siquiera nombraron su existencia. Por eso, si hablamos de transparencia y demás, pues transparencia la justicia. Y bueno, dice usted que hay superávit el parking y que nosotros nos estamos empeñando en la inviabilidad del parking, de un parking que tiene superávit. Yo simplemente me remito a los hechos. Lo de la inviabilidad lo decía la empresa ya en un informe previo a la construcción. Y luego pues me remito a los hechos ya de cómo es la situación del parking. Es decir, una empresa tiene un parking que le da beneficio y lo cierra. Eso no se sostiene. Eso no se sostiene. El parking es tan viable que a día de hoy lleva cerrado ya 7 o 8 meses. Así de viable es el parking que tenemos ahí en Entrevíes. Una viabilidad que está cerrado. Entonces yo también, esto me recuerda cuando una de las medidas del plan de ajuste, una de las medidas de ahorro era la retirada de subvenciones al parking porque el parking iba a dar beneficios inmediatos. Es decir, según aquel escrito, y si lo entendemos de forma literal, el parking está dando beneficios desde el mes de marzo. Y yo creo que no. Yo creo que un parking cerrado en las situaciones que está este beneficio desde el mes de marzo no está dando. Es decir, es un parking tan viable que está cerrado. Explíqueme usted eso porque yo es que no alcanzo a entenderlo, sinceramente. Nada más. Yo creo que todos los grupos de la oposición hemos coincidido, además de en las fechas, en que como mínimo están razonablemente argumentadas las causas por las cuales la empresa solicita la cancelación o rescisión del contrato, ¿no? El contrato de obra y de concesión de explotación del parking. Nos hemos leído el informe económico, nos hemos leído también el informe jurídico. Y yo razonablemente tengo que decir que sin el contrato no sé decir exactamente cuál es la vía, pero sí que entiendo que una empresa puede hacer un proyecto de puesta en marcha, pero luego los números reales no son los del proyecto. Y un juez, yo no sé si va a entender esto que se dice aquí, dice año 2009, prorrateado por los 82 días de explotación. No sé si el contrato dice, se hará prorrateado por los días de cada año y si un año está cerrado el parking un mes, ese mes se descontará. Razonablemente eso no es así. Es decir, la gestión de una empresa se mide por años completos, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y los resultados son los que da la cuenta de explotación. Y se hará lo que diga el contrato, que no lo tenemos. Y lo más importante de todo, nos toma usted un poco pues por lo que no somos, ¿no? Si tan viable es, vamos a explotarlo. Vamos a coger la concesión, vamos a hacerla viable, vamos a ganarle dinero, vamos a pagar la subvención a la empresa con la gestión de esa explotación, si tan viable es. Porque la prueba es que desde el día 1 de diciembre de 2011 el parking está cerrado. Entonces, no debería de ser tan viable cuando eso ha sucedido así. Pues yo como empresario, si mi empresa da beneficios, no solo la mantengo, sino que la promuevo. Nada más. Bueno, desde Izquierda Unida Verde, y para concluir la exposición de los motivos por qué vamos a votar en contra, pues simplemente pues remontarnos a los comienzos. Nadie se está cuestionando que la zona de Entrevías necesitaba en aquellos tiempos una mejora y una puesta en valor. Ya entonces era una zona importante y era la zona centro del municipio y había muchas opciones para poder arreglar esa zona y hacer una plaza y poner en valor los comercios que ya habían. Y no había necesidad en absoluto de construir un parking para arreglar la plaza.
Al contrario, el hecho de que se haya construido el parking ha hecho que tengamos que tener una plaza que sinceramente deja mucho que desear y que está trayendo problemas desde el principio a nivel de mobiliario, a nivel de riesgo para los pequeños, a nivel de riesgo en general para todos. Ha traído, durante la construcción del mismo, ha traído problemas a los propios comercios y a los propios establecimientos que habían en la plaza. Es decir, esto, aparte de costarnos los dineros que nos va a costar a cada uno de los vecinos y vecinas de Alcantarilla, es que ha supuesto un manojo, un saco de problemas que todavía hoy lo está siendo y para un futuro no muy largo lo va a seguir siendo. Entonces, yo creo que esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Y luego otra cosa, desde Izquierda Unida ni estamos en contra ni a favor de la empresa, ni en contra ni a favor del ayuntamiento. Lo que estamos en contra es de cómo se ha llevado desde este ayuntamiento, desde el principio, este problema, porque ya es un problema, desde el momento en que una empresa, de que la propia empresa dice que este proyecto no es viable, se sigue adelante. ¿Por qué motivo? Desde luego por la necesidad de un parking, no. Por poner en valor la zona, tampoco. Porque, vuelvo a repetir, no era necesario construir un parking para arreglar la plaza, en absoluto. Aquí a lo que se huele es a negocio, a rentabilidad por parte de ambas partes, de la empresa, de la UTE y del propio ayuntamiento. Eso es a lo que huele, sinceramente. Y lo que nos preocupa, pero muchísimo, es lo que ha costado, lo que nos va a costar, porque si esto llega a los tribunales, que llegará, y esto se resuelve a favor de la empresa, que tiene pinta, es lo que digo, es para echar el cierre en el ayuntamiento, directamente. Porque si estuviéramos al día y no tuviéramos deuda, pues bueno, ya veríamos. Pero con la situación que tiene este ayuntamiento de deuda, yo creo que esto, desde luego, ha sido... desde luego el tiro le ha salido por la culata, desde luego. Y desde luego al pueblo de Alcantarilla... que sí, que la zona, dicen ustedes que la zona, ya lo era, ya era la zona más transitada, ya era la zona donde la gente se reunía en el pueblo y desde luego ni se consultó al pueblo lo que quería, ni se consultó a nadie, simplemente aquí se buscó la rentabilidad de algo que hoy en día, pues ya estamos viendo lo que está produciendo y los grandes problemas que va a traer económicos al municipio. Y por último, simplemente, pues sí, yo me ha dado risa cuando usted ha dicho que el parking es totalmente viable. Fíjese si es viable, pues eso, que está cerrado. Lo rentable y lo viable que es que allí lo tenemos cerrado. Las cosas cuando son tan evidentes es que caen por su propio peso. Y eso lo puede usted decir más alto, más claro, como quiera, pero es que se cae por su propio peso. Y sinceramente es una vergüenza que este equipo de gobierno, desde luego, gestione de la manera que está gestionando tan gran cantidad de dinero que, sinceramente, yo no sé si esto se resuelve, cómo se va a poder hacer frente desde las arcas municipales. Nada más. ¿Más intervenciones? Sí, ya bien, para terminar, vamos a ver. Vuelvo a insistir que la empresa concesionaria solicita a este ayuntamiento la resolución del contrato, la resolución de la concesión, en base a que ha solicitado una serie de cantidades en concepto de subvención del ayuntamiento, que el ayuntamiento se entiende que tiene que dar para mantener el equilibrio económico de la concesión, y que, como no se le ha entregado ese dinero que ellos solicitan y esas cantidades, solicitan la resolución y además solicitan una indemnización por daño y perjuicio. Bien, en la documentación en base a la cual este grupo de gobierno presenta a este pleno la desestimación de dicha solicitud de resolución y desde luego de que tengan derecho a una indemnización de daños y perjuicios conforme a lo que ellos solicitan, está muy bien explicado en los informes que obran en el expediente. En primer lugar, ellos, con respecto al año 2009, solicitan una subvención de 616.085,71, en base a unas cuentas anuales que no a la cuenta de explotación a la que se tenían que haber sujetado conforme a la concesión. Además, estas cuentas anuales elaboradas por
una empresa de auditores y contemplando además un año y no los 82 días que realmente se explotaron durante ese año 2009. De ahí que por parte del Ayuntamiento en ningún momento se admitiera que tuvieran derecho a esas cantidades. Y es más, ellos solicitan como subvención del 2009 esos 616.000 y pico y de sus propias cuentas arrojadas sale otra cantidad distinta. Eso con respecto al 2009. Pero es que con respecto al 2010, que tampoco terminan de ajustarse a dicha cuenta de explotación a la que se tenían que haber sujetado, además intentan repercutir a este ayuntamiento una serie de gastos financieros que, vuelvo a insistir, conforme a los términos de la concesión, forman parte del riesgo y ventura de la empresa y que, por lo tanto, no tiene por qué este ayuntamiento cubrir dichos gastos. Por tanto, una cosa es que, conforme a los datos económicos que obran en el informe económico y a los que me vuelvo a remitir, en la página 13 aparece que esta explotación es completamente viable, y ahí están los datos, donde se demuestra que esta explotación es viable, y otra cosa es que la empresa concesionaria no haya sabido gestionar dicha concesión y dicha explotación. Eso es totalmente distinto. Y si la empresa finalmente no ha sabido gestionarla como arrojan los datos del año 2009, en el que se embarcaron en una serie de gastos financieros que no estaban contemplados de ninguna de las formas en la concesión, es responsabilidad de ellos, no responsabilidad de este ayuntamiento. Responsabilidad de este ayuntamiento es velar por el interés general y responsabilidad de este grupo de gobierno es intentar poner todos los medios para que este municipio se desarrolle económicamente, para que prospere. Y de ahí la apuesta por parte de este grupo de gobierno por desarrollar aquella zona a través de un parking demandado y a través de la completa renovación de la plaza. Por tanto, no quiero volver a repetirme. De nuevo, una cosa es que la empresa concesionaria no haya sabido gestionarlo, y ahí está, y otra cosa es que la explotación sea viable, que sí lo es. Y de ahí, y para términos más técnicos, ahí están los informes que respaldan la postura por parte de este grupo de gobierno de desestimar las pretensiones de la empresa concesionaria. Nada más. Sí, bueno, muy brevemente, porque tampoco es plan de repetirse. Yo voy a empezar por el tema de la viabilidad. Simplemente me remito al hecho de que de que el parking está cerrado. Usted achaca toda la responsabilidad al parking, pero yo me remito a los hechos. Los hechos es que el parking está cerrado, por lo tanto la viabilidad pues no es ninguna. Yo también, por no repetir los argumentos anteriores, no vamos a estar aquí repitiendo continuamente, yo me ratifico y me reitero en todo lo que he dicho anteriormente sobre el tema de los informes y sobre todo lo demás, pero tampoco lo voy a repetir ahora. Creo que no se trata de estar aquí diciendo todo lo mismo. Sí me gustaría conocer la opinión del señor Gómez Allín. Creo, si no recuerdo mal, y si estoy equivocado me corrigen, que forma parte del Consejo de Administración de la empresa. Entonces, cuando se debatía todo esto en el Consejo de Administración, pues me gustaría conocer su posición o qué dijo, o no sé, cómo se votó aquello, cómo se decidió aquello. Es decir, usted forma parte del Consejo de Administración de la empresa. Debe de tener información de primera mano. Y también, pues, recordarle una de las frases que le he escuchado en algunos momentos aquí en los plenos al señor Gómez Allín, y es que el parque de Entrevías no iba a costar un duro al ayuntamiento, a este pueblo. Y yo creo que no le va a costar un duro, es verdad. En eso tiene usted razón. Nos va a costar muchos millones de euros. Eso es lo que nos va a costar. Nada más. Bien, señor Sabater. No le va a dar su opinión al señor Gómez Allín, pero se la puedo dar yo por él, y si en algo difiero de lo que él diría, pues que me corrija, pero luego en privado, no en público. Yo creo que el tema, esta mañana lo ha centrado muy bien la teniente alcalde de Hacienda. El tema que hoy estamos tratando.
Hoy estamos tratando acerca de resolver, de decidir sobre un escrito que plantea la empresa que gestiona la concesión del servicio de aparcamiento del parking entre vías. Ahí, en ese escrito, pide la empresa que se termine el contrato, que se resuelva el contrato entre la empresa y este ayuntamiento. ¿Por qué, básicamente, pide la empresa que se termine el contrato? Pues, de lo que dice en el escrito, porque hay desavenencia entre las cantidades que esta empresa dice debiera percibir de este ayuntamiento y entre las que este ayuntamiento considera que debe dar a esta empresa en la explotación de 2 años del parque. Esa es la idea. La empresa dice, termínese este contrato porque ustedes no me pagan lo que yo entiendo me deben pagar y el ayuntamiento no entiende que sea así lo que le tiene que pagar. Esto, en sentido estricto, es la cuestión sobre lo que hoy nos vamos a posicionar aquí, sobre lo que esta mañana tenemos que decidir. Bien, a eso que dice la empresa en un escrito, que se termine el contrato porque ustedes no me dan como ayuntamiento las cantidades que yo les solicito porque ustedes creen que me corresponden menos, habrá que añadir alguna otra, ¿no? Todos sabemos la situación económica en la que nos encontramos. No voy a ponerle calificativos, no voy a ponerle adjetivos. Situación económica en la que se encuentra España. Situación económica en la que se encuentran la inmensa mayoría de empresas de nuestra nación. Esta empresa, independientemente de que sean 600.000 euros, 1 millón de euros, 2 millones de euros, los que hubiera que pagarle y se le hubieran pagado, ¿podría continuar al frente de una inversión de 12 millones de euros? Preguntémonos esto. Como posible, eventual, hipotética motivación de, aparte de lo que dice en el escrito, que haya otra. Porque cuántas empresas, y prueba de ello lo hemos tenido en manifestaciones aquí frente al ayuntamiento en la plaza de San Pedro, no han podido pagar a sus empleados, no han podido mantener la empresa. ¿Cuántas empresas hay? Yo me pregunto, ¿no es posible que esta sea otra de esas empresas que no ha podido resistir, sobrevivir al momento que estamos atravesando? Bien. Dicho esto, hay una cuestión de estrategia muy clara que creo que todos deberíamos de tener meridianamente clara. Aquí o se está con el ayuntamiento o se está con la empresa. No hay más términos. Vamos. Venga, llevémoslo a otros términos. Llevémoslo a otros términos. O se está con el grupo de gobierno que representa y gestiona los intereses del ayuntamiento, o se está con la empresa. ¿Es cierto? Desde que efectivamente llevan mucha razón, lo que aquí se juega es mucho. Lo que aquí se juega en este escrito de resolución, de eliminación de un contrato, es mucho. Y yo creo que independientemente de
las críticas, que son rebatibles, y voy a rebatir porque, aparte ya del kit de la cuestión, pues se habla de muchas cosas que, la verdad, no le veo mucho sentido que se continúen diciendo. Ya se ha hecho un poco de historia del parking, ya se habla del parking como una gestión nefasta, se dice del parking que hay ahí intereses ocultos, se dice del parking que esto es la punta del iceberg de lo mucho negro que hay debajo del parking, de intereses de la empresa, de intereses de un grupo, y la verdad es que uno pues se queda atónito. Bueno, ¿de dónde sale que aquí haya intereses ocultos? ¿Qué da pie a decir que esto es la punta del iceberg de no sé qué oscuridad? ¿Qué da pie a todo eso? Sí, esto es más sencillo. Esto es más sencillo. Es cierto. Vamos a ver, hay un momento en el que hay un espacio de aproximadamente 7.000 metros cuadrados en el centro de nuestro pueblo que es una auténtica asquerosidad. Y hay que adecentarlo. Llega un momento en que se piensa, adecentemos. Adecentemos. La señora de Izquierda Unida insiste, no hagáis el parque. Venga, no hagamos el parque. Tal vez la señora de Izquierda Unida pues prefiera que los coches estén subidos en las aceras de la calle Mayor como estaban antiguamente. Tal vez la señora de Izquierda Unida quisiera haber llevado la política, que no estos miembros del Grupo Socialista, sino otros miembros del Grupo Socialista, durante 16 años llevaron a cabo, y era la de no facilitar ni una sola plaza de aparcamiento pública en este ayuntamiento. Ni una. Entonces, sí, señora Pina, si usted piensa que somos ya casi 45.000 habitantes en este municipio, si usted piensa que aunque nuestro municipio tenga una extensión territorial de 15 kilómetros cuadrados, si usted piensa que seguimos viviendo, habitando en apenas 5 kilómetros cuadrados, si usted piensa en que el comercio debe ser y tiene que seguir siendo uno de los motores económicos de nuestro municipio, a continuación tiene que pensar, mucha gente va en coche y mucha gente tiene que aparcar el coche. Ay, señora Burgos, no le he interrumpido yo a usted nunca. Ha tenido usted 3 turnos, 30 minutos para, si usted quería, intervenir y decir todo lo que usted tuviese a bien, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Pues bien, esa no era la idea. La idea es, miren ustedes, hay que arreglar, remodelar un terreno que está hecho una asquerosidad. Y, de paso, si tapamos todo y habiendo necesidad de aparcamiento, ¿por qué no hacemos un parking también? Y no dentro de 20 años, pues habrá que romper lo que se haga superficialmente y hacer un parking. Plazas de parking eran necesarias para los vecinos de Alcantarilla, para quienes nos visitaran, pero no pierda usted de vista el comercio local. No lo pierda usted de vista. No pierda usted de vista que Alcantarilla tiene que aspirar a convertirse en cabecera de comarca, si no oficial, sí oficiosa, sí por vía de hecho, de muchas pedanías que nos rodean y que entre esas pedanías y Alcantarilla superamos los 120.000 habitantes. Teniendo a la vista toda esa idea, pues hágase un parking. Parking que desde el Grupo Socialista se insiste una y otra vez más, que ya dice la empresa que no es viable. Vamos. ¿Cómo la empresa va a decir que no es viable y a continuación, pero si he leído los papeles esos muchísimas veces,
No, venga, vamos, ahora vamos, déjeme usted que continúe. Dice la empresa que no es viable si no es con una concesión subvencional anual. No dice no es viable, porque si una empresa dice no es viable, me voy a meter yo. ¿Quién se va a meter a algo que no es viable? Es algo que está condicionado al pago de la diferencia que haya entre gastos e ingresos. Claro, si no fuera viable, ¿cómo una empresa se presenta al concurso y cómo una empresa accede a la gestión y se queda con la concesión de la obra y del servicio? Pero es que, vamos a ver, esto también me extraña que se diga desde las filas de izquierda, desde los bancos de izquierda, porque ya sabemos lo que la izquierda es el déficit público, el endeudamiento público, el hágase lo que hay que hacer, cueste lo que cueste, cosa que la derecha parece que somos un poquito más tiquismiquis en el manejo de la economía. Hombre, sí, señor Sabater, que los 5 millones casi y medio de parados, vamos, que no lo ha hecho Mariano Rajoy en 5 meses. Sí. Que el déficit de España, el 8,5, pues no lo ha hecho la señora Soraya en 3 meses y medio. Que el endeudamiento que tiene España, pues no lo ha hecho Ruiz Gallardón en 15 días. Sí, por favor, sí. Quiero decir que las políticas de izquierda son más políticas de endeudamiento y de déficit público que puedan ser las del centro derecha. Pero dicho esto, eso es por principio, El estado del bienestar social a la izquierda la lleva prácticamente a la locura, mientras que el centro derecha lo quiere, pero lo quiere con cordura. Y bien, seguimos. Y me extraña que desde las filas, desde los bancos de izquierda, socialistas, Izquierda Unida Verde, pues se diga, miren ustedes, critiquen la inversión. Si se hubieran leído o hicieran valer todo lo que dicen esos informes, pues se darían cuenta que plaza y parking costó aproximadamente 12 millones de euros. 12 millones de euros. Ustedes saben lo que en 40 años de concesión, como máximo, tiene que pagar el ayuntamiento. 8 millones de euros. O sea, cuando ustedes quieran, por aquello de que ustedes se meten cual ideología de centro derecha a buscar la rentabilidad de los servicios, díganme cuándo va a devolver el desvío lo que ha costado. Díganme cuándo la remodelación de la calle Mayor va a devolver lo que ha costado. Díganme la misma piscina climatizada cuándo va a devolver lo que ha costado. Díganme cualquiera de los pabellones, díganme cualquiera de los jardines, díganme cualquiera de las redes de suministro de agua potable, díganme cualquier red de alcantarillado, díganme cualquier servicio del ayuntamiento, ¿cuándo va a ser económicamente rentable? ¿O es que acaso ahora desde la izquierda se mira con criterios empresariales la gestión de un ayuntamiento, la gestión de una comunidad autónoma, la gestión de un Estado? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo?
Nuestra función es prestar servicios. Prestar servicios. Y, desde luego, recaudar lo que se pueda. Pero sabiendo desde el principio que no somos una empresa, que no somos Radio Sintonía, Sociedad Limitada, y que esta empresa, cuando llega a final de año, tiene que dar por la prestación de servicios, tiene que dar superávit. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Y entonces yo les tengo una vez más que insistir. Era necesario hacer un parking. Era necesario hacerlo donde se hizo. Era necesario remodelar la plaza hoy denominada Adolfo Suárez. Era necesario hacerlo en la forma que se hizo, con una concesión cuya vigencia, repito, es de 40 años y con un pago durante esos 40 años como máximo de 8 millones de euros, cuando ya en sí costó 12. No hay ya más intereses ocultos, no hay más cuestiones negras, no hay más nada de nada, no hay más nada de nada. Y ahora lo que hay es que hay una empresa que dice que usted me tiene que dar tanto dinero si quiere que continúe con la explotación del parking, y en eso nosotros decimos, sí le tengo que dar dinero, pero no es tanto. Y hay que seguramente por la situación que atraviesa, pues no puede seguir manteniendo una inversión de ese calibre. No puede seguir manteniéndola. Porque es, digo yo, darle a los 10, 12 millones de euros que le ha costado el anual que le está costando. Y entonces, por algún lado, lógicamente, si seguimos esa lógica, por algún lado tiene que cortar. ¿Por qué lado? Pues diciendo que quiero dejarme este proyecto. Deme usted lo que costó, que yo me quiero ir. Porque no puede aguantar. Pero no lo puede aguantar, no porque este grupo de gobierno sea más bonito, sea más feo, no porque le pague un poco más o un poco menos. Es por la situación económica que atravesamos, como desgraciadamente, pues muchas empresas. Y eso es lo que pasa con el parking y ahora. Y no hay, desde luego, más historia. Creo que ahora, independientemente de las críticas que se puedan hacer a los errores que hayamos cometido, pues se hacen, se dicen, pero creo que al final hay que estar con los intereses generales del ayuntamiento. Saber, como decía el señor Sabaté, pues no nos faltaba nada más que esto para incrementar ostensiblemente la deuda del ayuntamiento. Pues claro, pues mire usted, nada más que por eso, argumento a favor para no votar en contra. ¿Es cierto? Es cierto. Independientemente de que el señor Sabaté pues me diga a mí, le diga a cualquier concejal y luego me vuelva a repetir a mí todo lo mal que lo hayamos podido haber hecho en un asunto. Pero este es uno de los asuntos que, por su envergadura contractual, estamos hablando de una concesión de una vigencia de 40 años, y por su envergadura económica, deben de considerarse un tema de pueblo, igual que hay temas de Estado, igual que hay temas de región, pues este debe ser otro más de los que tenemos que considerar tema de pueblo. ¿O es que tema de pueblo nada más que son las vías? Hay más temas de pueblo en las que todos creo que debemos estar unidos, con las críticas que nos hagamos, efectivamente,
pero que luego, a la hora de la verdad, a la hora del posicionamiento, pues creo que esas posiciones no deben ser tan distintas unos de otros, porque, insisto, el interés del Grupo Popular con la construcción del parking y de la plaza, ya se lo he dicho, con la habilitación de plazas de aparcamiento en nuestro municipio, que son, contando las 500, son 1000, pues ya se lo he dicho, y económicamente, pues desde luego no es una mala operación la que hayamos hecho. Guíense solo por las cantidades de 12 millones de euros que costó la construcción a los 40, en 40 como máximo, en 40 años como máximo hay que pagar 8. Y a los 40 años, parking para el ayuntamiento. 500 plazas para 500 plazas de aparcamiento para el ayuntamiento. Pues, a grosso modo, con las grandes citas, con los grandes números, no le veo yo especiales problemas al tema del parking. El tema del parking, lo que debemos de lograr de una u otra manera es que esté abierto. Con el tema del parking, lo que habrá que lograr a través de sensibilización y concienciación es que cambiemos, por así decir, el chip en Alcantarilla y que no vayamos a comprar dulces y aparquemos en la puerta de la confitería, a sacar dinero del cajero y aparquemos en la puerta de la entidad financiera, el que no aparquemos mal, como hacemos cuando nos trasladamos a otras ciudades, sino que en verdad el parking se utilice. Y la idea, desde luego, pues es del futuro, es una idea de futuro. Es decir, tenemos justo en el centro del pueblo, a 7, 8, 10 minutos como máximo, andando del sitio más lejano de nuestro núcleo urbano, que creo que pocos parking ofrecen esas buenas condiciones, pero desde luego es una idea de futuro. En definitiva, y terminando, el kit de la cuestión es lo que al principio muy bien dibujaba el escenario la señora teniente alcalde de Hacienda y el que yo les decía al inicio. La empresa quiere que terminemos este contrato porque, según ella, no les damos las cantidades que, según ella, habría que darle. Y nosotros ahí discrepamos. No estamos dispuestos a pagar esas cantidades porque, según nuestras cuentas, no corresponden esas cantidades. Ya está, no hay más. Bien, se abre otro turno, sí, si ustedes quieren. Sí, muchísimas gracias. No, simplemente contestarle a unas pocas cosas. Las matemáticas no fallan. Claro, el parking es viable si cuenta con una subvención municipal. Si el ayuntamiento firma que si hay pérdidas las cubre, las matemáticas no fallan. Es decir, claro, el parking no es viable solo con una subvención municipal, vamos, aunque las pérdidas fueran inmensas. Es decir, porque si se van a cubrir, eso es una cuestión de matemáticas. Y luego, pues también volviendo al principio de su intervención, cuando habla de la izquierda, la derecha, el gran déficit de la izquierda en comparación con el rigor en el gasto de la derecha, hombre, yo creo que en la Comunidad Autónoma de Murcia no gobierna la izquierda y tampoco en este ayuntamiento gobierna la izquierda. Y creo que rigor en el gasto y creo que nuestra situación económica tampoco es como para ponerla de ejemplo. Entonces, pues bueno, pues simplemente decir que seguramente se ha equivocado usted. Cuando hablaba de izquierda quería decir derecha y cuando hablaba de derecha quería decir izquierda. Creo que se ha confundido usted ahí. Habla de los 40 años, 8 millones de 8 millones que hay que pagar, cuando el gasto son 12. Yo recuerdo aquí en el Pleno, como he dicho antes, que se decía, lo decía el señor teniente de alcalde de Hacienda en aquel momento, creo que era, que no nos iba a costar ni un duro, y usted no lo desmentía. Usted no lo desmentía. Hoy ya hay un cambio, en el discurso. Hoy nos va a costar un máximo de 8 millones de euros. Creo que hay una diferencia, ¿eh? De no costarnos nada a costarnos 8 millones de euros, yo creo que hay una diferencia bastante grande. Y en cualquier caso, esa cantidad, pues espero que no sea mayor, porque si nos ponemos a leer lo que está pidiendo la empresa y como los juzgados, como los tribunales le den la justicia, lo que está pidiendo es más de 8 millones de euros. Está pidiendo bastante más.
Nosotros no es que queramos juzgar el tema económico con criterios empresariales, pero sí con criterios de buena gestión del dinero público. Y pensamos que en este caso eso no se ha producido. Y no porque el Ayuntamiento pague un poco más o un poco menos, es que el Ayuntamiento aquí va a tener que pagar y mucho. Y en cuanto a que es un tema de pueblo, ya por terminar, pues claro que es un tema de pueblo, pero que todos tenemos que ir unidos es muy difícil. Aquí va a ser muy difícil porque aquí desde el principio hay mucha discrepancia, desde el principio no estamos de acuerdo y tampoco la actitud del equipo de gobierno ha sido la de que todos vayamos unidos. Aquí no se ha negociado nada, no se ha intentado acordar nada con la oposición, se nos ha ocultado información y empiezo por decir que no se nos dio noticia ni siquiera de este escrito en el Pleno de noviembre, cuando ya se había presentado hacía 15 días. Entonces, por supuesto que es un tema de pueblo, que nos va a condicionar mucho el futuro de este pueblo. Nos va a condicionar, nos está condicionando ya. Pero que vayamos todos unidos va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Y yo creo que en cuanto al chip, pues discrepo un poquito. En el chip de que quien tenga que ir al cajero a comprar dulces meta el coche en parque en vez de dejarlo en la puerta, yo discrepo. Precisamente porque es un pueblo en el que en 7, 8, 10 minutos no lo recorremos entero, el chip que tenemos que implantarnos es el de intentar andar más y coger el coche menos. Creo que ese es el chip que nos tenemos que implantar, no el chip de tener que llevar el coche al parque. Y bueno, nada más. Ya está. Nuestro voto va a ser la abstención, lo teníamos decidido de antes, porque no vamos a estar a favor de la empresa, pero tampoco podemos apoyar la gestión que ustedes han hecho, que consideramos bastante mala. Bien, pues si no hay más intervenciones pasamos a votar esta propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba al obtener 11 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstenciones y 1 en contra. Se levanta la sesión.